Hola, mi gente de Latinoamérica, de los países hispanohablantes. Estoy aquí de vuelta. Sí, soy yo, Amanda Anderman, la guía de ustedes por las maravillas de la ciudad maravillosa, también conocida como Río de Janeiro. Y en este video, como yo dije en el video antes de este, vamos a hablar vamos a hacer parte 2 del tema Ganando en Río. Y por supuesto, en el otro video, ustedes pudieron ver en el thumbnail dos imágenes de monedas de oro cayendo de monedas de oro, ¿sí? En aquel video era más algo simbólico, algo metafórico, pero en este video es precisamente el tema del video, el oro, el ciclo del oro, cuando en fin los portugueses se encontraron oro, ¿ok? Y entonces vamos a ver cómo pasó eso, ¿sí? Y hay oro, sí, en Brasil hasta hoy, pues en algunas partes, y yo voy a hablar de eso precisamente en este video. Entonces, pero para ustedes que son nuevos en este canal, que acabaron de llegar aquí, por favor, suscríbanse en el canal, sí, comparten si os gusta el contenido y comparten el video con toda la gente que ustedes puedan compartir, precisamente para que este canal crezca y cada vez más gente sepa de las maravillas de la ciudad maravillosa, ¿ok? Y por supuesto, deja tu like. ¿Ok? Entonces, vamos para el tema del video. Bueno, como yo dije en el video anterior, los portugueses, desde que descubrieron Brasil por el Tratado de Tordesillas, la parte que les cabía del Tratado de Tordesillas, no encontraron nada así de oro, ni plata, ni siquiera piedras preciosas, metales, nada. ¿Ok? Y entonces ellos estaban así como extrayendo el palo Brasil y la caña de azúcar, así como, voy a hacer alguna plata, en fin, con este Brasil y todo esto, pero, pero de alguna forma es un misterio, no sé por qué, en el siglo XVII ellos decidieron desobedecer el Tratado de Tordesillas descubrir la parte española, la parte que era de España del tratado. ¡Ay, por Dios! Y entonces, y ahora vamos a la parte que seguro que es la parte que a ustedes más les gusta, de compartir la imagen de mi computador con ustedes, ¿sí? Un ratito. Ok, ahora sí, vamos a compartir. Pues, qué lindo, ¿sí? Entonces, esto era, para quien no se acuerda, esto era el Tratado de Tordesillas. Entonces, esta aquí era la línea que dividía el mundo entre Portugal y España. Y en lo que hace tocar a Brasil, esta parte de aquí era lo que pertenecía a Portugal y todo esto aquí de este lado, del lado izquierdo, era lo que pertenecía a España. ¿Ok? Y, y hasta el siglo XVII, los portugueses hacían básicamente como hacen aquellos animales que se creen en la playa que tienen muchas piernas, así como, ay, me olvidé el nombre ahora, me escapó, en portugués se llaman caranguejo, ¿sí? O siri. Ellos hacían como en inglés crab, entonces ellos hacían como esos animales y solo se quedaban en la costa, ¿sí? Mucho semejante a lo que hacen ustedes cuando vienen a Brasil, sí, porque cuando yo pregunto, siempre que yo pregunto a los turistas si ellos ya conocen esta parte de Brasil, Goiás, Cuiabá, sí, o hasta esta parte de aquí, que hoy en día es Ouro Preto, ustedes dicen, no, ¿qué es eso? ¿Qué hay que conocer allí?
Pues, y entonces es curioso, es como si ustedes estuvieran manteniendo el tratado de Tordesillas. Miren ustedes. Es casi no, por el tratado de Tordesillas, Brasil es solamente esto, pero no. Brasil, mi gente, es todo esto aquí también, por supuesto. Entonces, cuando ustedes vengan aquí, hagan tiempo, separen tiempo para conocer no solamente la costa y las playas y todo eso, como también la parte de adentro, el centro del país o el centro oeste, como llamamos, y también la maravillosa provincia de Minas Gerais, que vamos a ver aquí en este video. Pues, y entonces, en el siglo XVII, los portugueses decidieron así desobedecer al Tratado de Tordesillas y decir, para el carajo con esta línea. Perdóname por la palabra fea, pero fue lo que ellos dijeron, ¿ok? Y entonces, ellos hicieron eso con dos tipos de expediciones. El primer tipo fueron las entradas, que tenían como único objetivo explorar el territorio, sí, conocer más de lo que había en la colonia. Y estas entradas eran financiadas, eran pagas por la corona portuguesa. Pero el otro tipo, que fue el tipo que más se quedó marcado en la historia de Brasil, fue las banderas. Entonces, las banderas eran expediciones de iniciativa individual. Entonces, la gente misma que empezaba con estas expediciones, era la gente que pagaba por eso y todo. Y tenían como objetivo, sí, cazar a los indígenas, y si los indígenas también fueron esclavizados en el inicio de Brasil, y voy a hablar de eso, por supuesto, en el video que voy a hacer en el futuro sobre la esclavitud en Río, ¿ok? Tenían por objetivo aquí mineración, o sea, oro, y las entradas, mientras que las entradas eran más explorar el llamado sertão, ¿ok? Que el primer sertão fue el interior de São Paulo y interior de Minas, por supuesto. Y entonces, la primera descubierta de oro, por fin, se dio en un lugar que se llamaba Sabarabuçu. Hoy en día es la ciudad de Sabará, en Minas Gerais. E incluso no es por accidente que Minas Gerais se llama Minas Gerais. Pues Minas Gerais significa minas, como minas de oro, de plata, de eso, generales. Entonces, no es coincidencia que tiene este nombre. Pues, y entonces, y esta descubierta fue hecha por este hombre aquí, que es nadie menos que Manuel Borba Gato. Fue él el primer descubridor de oro en Brasil, por fin. Y ustedes se imaginan, después de todo este tiempo creyendo que no había oro en Brasil, el frenesí que los portugueses se quedaron cuando descubrieron, por Dios, hay oro aquí, ¡ay, mi Dios! Pues, se imaginan cómo se quedaron. Y entonces, donde él descubrió el oro fue precisamente, deja que yo voy a ampliar para ustedes esta parte de aquí. Entonces, precisamente aquí, en Sabará, ¿ok? O en aquella época, como dice aquí, Sabarabuçu. Y esto que ustedes pueden ver, este mapa, es de la Estrada Real, que la Estrada Real es el Camino del Oro, que se queda tanto en la provincia de Minas Gerais, esta parte más de aquí, sí, como también en la provincia de Río, esta parte de aquí. Y hasta hoy existe este Camino del Oro. Hay gente que tiene
hay hasta hoy, por ejemplo, hay un pasaporte del Camino del Oro, que en cada ciudad que está en el pasaporte, uno recibe un carimbo diciendo, yo estuve en esta ciudad de la Estrada Real. Pues hay mucha gente que hace caminando, hay mucha gente que hace esto de motorbike, hay mucha gente que hace esto de auto, pues en fin, es muy variado. Sí, y entonces, pero conforme al paso que el oro fue encontrado, conforme el oro era encontrado en otros lugares, además de Sabarabusú, se iba formando esta estrada real. Y ustedes pueden ver que esta estrada hay dos caminos, hay dos divisiones, el camino viejo aquí y el camino nuevo aquí. Pues, ¿y por qué esto? Bueno, esto es porque en el siglo XVII, ¿ok? La capital de Brasil era Salvador, en Bahía, ¿ok? Y con esto era muy difícil de se controlar la extracción de oro, porque el oro estaba siendo extraído en todas estas ciudades aquí, pues, y con la capital en Salvador, que si ustedes tomaren un otro mapa, ustedes podrán ver que la distancia de Salvador y esto, pues, y entonces era muy difícil de se controlar la extracción de oro. Y por eso ellos cambiaron la capital, y entonces el camino viejo, ¿ok? El camino viejo terminaba bien aquí en Paraty, que es otra ciudad en la provincia de Río, también en la costa. Pues, pero entonces, pero era muy difícil de se controlar la extracción de oro con el oro llegando aquí y la capital siendo allá lejos, más al norte, en Salvador, pues en Bahía. Entonces ellos cambiaron la capital para Río de Janeiro, pues, y entonces redibujaron la estrada real, ¿sí? Para que se terminara en Río. Entonces, no más, y ahí se empezó con el camino nuevo, ¿sí? Que se dice hasta hoy. Y entonces, y este camino nuevo ya fue en el siglo XVIII, pues que Río se cambió en la capital de Brasil en el año 1763. Y mi gente, de verdad, con la descubierta del oro y el cambio de la capital para Río, fue ahí, mi gente, que Río de verdad creció como una ciudad. Pues, y el primer responsable por el crecimiento de la ciudad de Río fue nadie más que este hombre aquí, que es Gomes Freire de Andrade, el conde de Bobadilla. Y este hombre de verdad era un visionario. Él salió en la frente, porque ya en 1738, él pidió al rey de Portugal, Don Juan V, él pidió permiso al rey para construir un palacio de los gobernadores aquí en Río. Y eso, como ustedes pueden ver, muchos años antes, más de 20 años antes de que Río efectivamente se cambiara en la capital. Pues, y entonces este palacio era nada más que el Pazo Imperial hoy en día, pero en la época, claro, fue nombrado el Pazo de los Virreyes, porque los virreyes vivían allá. Y aquí estamos adentro del Pazo Imperial, ¿sí? Y era aquí, en estos hornos que están aquí, sí, estos son hornos, pues, donde llegaba el oro, y el oro llegaba y era fundido en barras o en lingotes y era enviado directamente a Portugal, ¿ok? Y esto aquí, que ustedes pueden ver, esto aquí es oro
como es originalmente, el oro natural que se encuentra en las montañas, en las minas, en las piedras, viene o así o en polvo, ¿sí? Y entonces él era fundido y las barras de oro en el tiempo de la colonia eran así. Venían con las marcas, con el número y todo eso, ¿sí? Y eran enviadas directamente a Portugal. Pues, pero, y aquí en esta próxima imagen, ustedes pueden ver el tanto que Río creció con la descubierta del oro y el cambio de la capital para Río. Sí, porque aquí está solo una casita, nada y todo eso, y aquí está, mira, el Paso Real, futuramente, o el Paso, o el Palacio de los Virreyes. Y también otro hombre que aprovechó este crecimiento fue nadie menos que Antonio Teles Barreto de Menezes. Y entonces él decidió comprar estas casas aquí y aumentar y construir más casas y hacer esto aquí y alquilar estas casas para las clases altas de la época. Sí, entonces más una forma de ganar en Río en el tiempo de la colonia con alquiler, pues que hasta hoy es un buen negocio. Pues, pero en 1790 hubo un incendio que empezó en esta calle aquí, que fue la calle 1 de Marzo, ¿se acuerdan? La primera calle de Río, pues entonces hubo un incendio que empezó aquí y tomó una gran parte de esta casa aquí. ¿Ok? Y después de eso, entonces, la gente rica salió de allí y ahí dio lugar para la gente pobre. Que es la crisis, ¿no? Pues, y entonces, con esto, mi gente, se termina este video de Ganando en Río, parte 2, hablando precisamente del oro. Pues, y entonces estoy muy feliz que ustedes, nuevamente estoy muy feliz que ustedes aún se mantuvieron en el canal. Sí, y yo voy a seguir haciendo videos y todo eso. Yo no desistí del canal, sí, entonces esperen que vamos a hacer otros videos de ahora por adelante, sí. Entonces, le veo en el próximo video. Chao.